Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios hemos venido estudiando la primera carta del apóstol Pedro, quien le escribió a los hermanos esparcidos por Asia Menor durante un tiempo en el que los hermanos estaban siendo afligidos por la persecución que se desató en su contra. Desde el comienzo de la epístola, el apóstol les ha venido diciendo a los creyentes que permanezcan firmes, que permitan que su testimonio sea su defensa ante el mundo, que obedezcan a las autoridades, porque éstas han sido puestas en estos lugares por Dios para bien de los creyentes. Que quizás estos gobernantes y reyes sean malvados, pero no paguen mal con mal, sino que lo que resplandezca de ellos sea el amor, no solo entre ellos, sino también hacia los demás. Estas exhortaciones concluyeron en el capítulo 4, y lo que veremos en el capítulo 5 es el apóstol dirigiéndose a los ancianos y a la misma iglesia. Una vez más, estaremos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas y estaremos leyendo el capítulo 5 en su totalidad, aunque quizás solo discutamos algunos versículos. Ahora, sin más rodeos, acompáñenme a leer el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consejos a los ancianos de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5. Consejos a los ancianos de la iglesia. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Consejos para la iglesia. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Saludos finales. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Eterno Padre que vives y reinas, tuya es la gloria y tuya es la honra. Y te damos gracias, mi Señor, por las bellas palabras que tu Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro a escribir en su epístola. Mi Señor, ahora vamos a considerar algunos versículos y te pedimos que tú nos guíes en este estudio, que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas y que tú nos hables por medio de ella. Esto, mi Señor, te lo presentamos y ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los primeros versículos son dirigidos a los ancianos. En el tiempo en que Pedro escribió esta carta, había una necesidad enorme, la de permanecer firme en la fe.
Por eso es que ahora él se dedica a exhortar a los hermanos. Pero ahora él le habla directamente a las personas encargadas de cuidar a estas personas. La palabra anciano la encontramos en la Biblia desde el Antiguo Testamento en pasajes como Éxodo 3:16, donde Dios le da instrucciones a Moisés de que vaya y reúna a los ancianos de Israel. En este contexto, la palabra se refería a personas de avanzada edad, que por lo tanto eran los líderes de sus casas, familias o tribus. Y sin embargo, el término es usado como un título de un oficio en el Nuevo Testamento y lo vemos bien temprano en la historia de la iglesia cristiana. En el Nuevo Testamento lo vemos por primera vez en Hechos 11:30, donde la iglesia en Antioquía hace una colecta de comida y ofrenda, la cual enviaron con Bernabé y Pablo para ayudar a los santos pobres en Jerusalén durante un tiempo de hambruna. Esta ayuda fue enviada a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, quienes estarían a cargo de distribuirla. Estos ancianos eran los apóstoles, como vemos en Hechos 15, donde se discutía si los gentiles debían someterse a la circuncisión para ser considerados cristianos. El término anciano es de mucha estima e importancia, porque si nos fijamos, para ser anciano se debe tener los mismos requisitos que se deben reunir para ser pastor. Es decir, el pastor es un anciano con un llamado especial de Dios de cuidar de la grey. Sin embargo, usted puede ser un anciano y no necesariamente ser un pastor. Esta es la diferencia principal en cuanto a lo que es la función del anciano y del pastor. Pero los requisitos son los mismos. Así que es a estos líderes de la región, los ancianos de las iglesias, que Pedro se dirige ahora para que puedan ayudar a poner en práctica la exhortación que él ha venido haciendo por medio de su carta. Y lo primero que hace es identificarse como un anciano más de la iglesia. Él dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos. Pedro tiene uno de los rangos más altos en la iglesia. Fue elegido por Jesús para apacentar y alimentar a las ovejas y es apóstol, uno de los 12 que se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Sin embargo, él no declara su supremacía, más bien se identifica como hermano en el servicio para darles a entender que un apóstol puede ser un anciano. Pedro también se describe como testigo de los sufrimientos de Cristo. Pedro no estuvo presente en la crucifixión como lo estuvo el apóstol Juan. Pero Pedro fue testigo de la agonía de nuestro Señor en Getsemaní y del falso juicio que se le hizo a Jesús ante el sumo sacerdote en casa del sumo sacerdote. El término testigo tiene dos significados. El primero, y quizás es en el que más pensamos, tiene que ver con ver algo que sucede. Pero testigo también significa una persona que proclama el mensaje de lo sucedido. En el segundo sentido, tanto Pedro como nosotros somos testigos de Cristo, porque todos damos testimonio de los sufrimientos de Cristo. Todo creyente es un testigo de Cristo y porque todo creyente es testigo de los padecimientos de Cristo, continuamente estamos testificando acerca de lo que costó para que podamos ser salvos. Cuando el creyente reconoce que no solo el sacrificio de Jesús en la cruz, sino lo difícil y doloroso que fue el camino hacia la cruz, no podemos callar. Si ustedes recuerdan que Jesús, después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, fue tentado por Satanás. Entonces, ustedes recordarán lo que dice en Lucas 4, 5 al 8. Dice que el diablo lo llevó a una altura y lo mostró en un instante todos los reinos del mundo. Le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Pero Jesús les respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás,
y a Él solo servirás. Ustedes saben lo que está sucediendo en esta escena. El diablo estaba tratando de que Jesús no llegara a la cruz. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Vino a reconciliar todas las cosas al Padre. Vino a rescatarnos y redimirnos. Vino a salvarnos y a retomar todos los reinos del mundo. Esto último es lo que el diablo le ofreció cuando le dijo: póstrate delante de mí, te lo doy. Pero ese no era el camino. El verdadero camino era doloroso. En el recorrido de esa ruta Jesús sería rechazado, traicionado, sería acusado falsamente, sería enjuiciado injustamente, sería azotado, sería burlado y sería crucificado. Dicen que las cosas que valen la pena cuestan, y el plan de redención incluía un costo del cual testificamos sin cesar. Y testificamos porque nos sentimos participantes tanto del sufrimiento como de la gloria que ha de ser revelada. Desde el momento que Pedro comenzó a seguir a Jesús, él había visto su gloria. El cristiano comparte parcialmente la gloria de Jesús y la recibirá en su plenitud en un futuro. Ahora, ¿qué es lo que Pedro exhorta a los ancianos a hacer? Dicen los versículos 2 y 3. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Después de que Pedro negó al Señor, Pedro pasó por un momento muy oscuro en su vida. Muchos hemos pasado por momentos como el que Pedro pasó después de su negación de Jesús. Estuvo avergonzado, decepcionado de sí mismo, con muchas ganas de esconderse de todos, en especial de aquel a quien él había negado. Pero vemos que al final del Evangelio según San Juan, Jesús se le presenta a algunos discípulos una vez más. Y entre estos discípulos estaba Pedro. Y el Señor le hace una pregunta 3 veces. ¿Me amas? Pedro contestó las 3 veces y cada vez el Señor le dio una orden. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahora es Pedro quien le dice a los ancianos de la iglesia: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, y háganlo voluntariamente, no por obligación. Como ya mencionamos, los ancianos son igual a los pastores. En la Biblia no se hace distinción, y su trabajo es alimentar al rebaño con doctrina y disciplina. No es un trabajo fácil, y es por eso que Pablo en 2 cartas nos habla de los requisitos de los ancianos. Entendamos que las palabras utilizadas en el Nuevo Testamento para ancianos son 2: presbíteros, de la cual derivamos la palabra presbiteriano, y la otra palabra es episcopos, de la cual obtenemos la palabra episcopal. Estos 2 términos son intercambiables y ambos son aplicables a los ancianos de la iglesia. Los ancianos deben supervisar a la iglesia. ¿Pero cómo se debe hacer esto? Pedro les dice: háganlo, no por obligación, sino con afán de servir. La actitud deseada es similar a la de una persona que entrega sus donaciones según se propuso en su corazón, con gozo, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando hacemos algo para Dios, lo hacemos con gozo. Y un anciano debe servir voluntariamente con el propósito de cumplir con la voluntad de Dios. Pedro les dice: no por avaricia del dinero, sino como Dios quiere. Y esta prohibición nos debe recordar que Jesús enseñó que el obrero es digno de su salario. Pablo dice en 1 a los Corintios capítulo 9 versículo 14 que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Los ancianos deben recibir remuneración, es decir, un salario por sus tareas en la iglesia. Sin embargo,
Los ancianos deben evitar el deseo de enriquecerse porque el amor por el dinero se puede convertir en idolatría. No se prohíbe que el anciano u obrero reciba remuneración. Lo que se prohíbe es la ambición o avaricia de ganancia. Pedro también les dice, háganlo no con señorío, sino siendo ejemplos. Los ancianos tienen autoridad que han recibido directamente del pastor de pastores por medio del Espíritu Santo. Y sin embargo, el anciano no debe abusar del poder que ha recibido. Los apóstoles Pedro y Pablo nunca usaron su oficio apostólico para ganancia personal, sino que siempre se identificaban con los demás miembros de la iglesia. Los ancianos sirven al pueblo de Dios no por sus capacidades naturales de liderazgo, sino que sirven porque Jesús los ha llamado a esta tarea. Tanto los líderes como los ancianos deben ser ejemplos en el hablar, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza. Además, los ancianos deben instar a los creyentes a imitarlos en la verdadera obediencia al Evangelio de Cristo. Y por último, Pedro le dice, no porque está a su cuidado, sino porque ustedes han sido puestos allí para el rebaño. Así que, ¿alguna vez usted ha analizado cuál es la tarea principal del pastor? Yo les invito a que hagan una lista de lo que usted ve que su pastor hace. Luego, usted haga una lista de lo que usted piensa que son las responsabilidades del pastor. Y ya que tiene las dos listas, compare la una con la otra. Y luego, vaya a la Biblia y mire lo que ella dice acerca del ministerio pastoral. En 1 Timoteo 3, versículos 1 al 13, dice que el pastor supervisa a los creyentes. Y esto implica enseñar y predicar, cuidar y ejercer autoridad cuando sea necesario. En la carta escrita a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, Pablo insta a Tito a establecer ancianos en cada ciudad porque ellos enseñarán y guiarán a la congregación en su desarrollo espiritual. Así que el pastor es maestro. Recuerden esto. Con el pasar del tiempo, el título de pastor y la descripción del ministerio ha venido enfocándose más en la persona o en el título que dirige la iglesia. Pero la Biblia no hace distinción entre anciano y pastor. Así que si usted ve que su pastor está manejando el transporte de la iglesia, obtenga una licencia de conducir para que sea usted quien maneje el transporte de los hermanos. Si usted ve que el pastor es quien limpia el templo, haga un comité de limpieza en el que cada semana o cada mes una familia diferente limpie el templo. Si el pastor se está encargando de llevar las finanzas, pídale que le enseñe y ocúpese usted de las finanzas. Si no hay maestros o predicadores, busque un instituto bíblico cerca de usted. Y si no encuentra ninguno, usted tiene dos opciones. Busque uno por el que pueda tomar clases virtualmente o simplemente póngase en contacto con alguno y usted comience a plantar uno en su pueblo o ciudad, porque eso será de gran provecho para toda la comunidad cristiana. Los hermanos debemos desarrollar nuestros talentos para ponerlos en uso en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo venga, la palabra debe ser predicada y enseñada. Por eso es que 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 nos habla de generaciones de personas que reciben y comparten la enseñanza. El versículo 4 del capítulo 5 de la carta de Pedro dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor de pastores. Él es quien lleva el título de príncipe de los pastores. Por esta razón, los pastores nunca deben olvidar que son directamente responsables ante Jesús y que la iglesia le pertenece a Jesús, aun cuando ellos amen y sirvan fielmente al pueblo de Dios.
Los pastores, como subordinados de Jesús, guían a sus ovejas a pastos verdes de su palabra y los alimentan con comida espiritual. El autor de la carta a los Hebreos se refiere a Jesús como el gran pastor de las ovejas en Hebreos 13:20. Pero aquí Pedro se refiere a Jesús como el príncipe de los pastores que regresará algún día. Y cuando ese día llegue, Jesús traerá su recompensa consigo. Cada pastor o anciano recibirá su reconocimiento, su premio, el cual es una corona de gloria que no se marchita. A lo que Pedro se está refiriendo es a que antes los griegos hacían una corona con la flor de la amaranta, que no pierde su belleza y por lo tanto simboliza la inmortalidad. Esta corona de flores se le daba al vencedor como muestra de su gloria. Sin embargo, toda persona que ha ejercido en algún ministerio recibirá una corona de gloria que será entregada por Jesús como recompensa por su labor ministerial. Pablo escribió a Timoteo: me espera una corona de justicia que el Señor, el justo juez, me entregará ese día. Y esa es nuestra esperanza. Miren, Jesús recibió una corona de espinas por los romanos que se burlaban de él. Y sin embargo, la corona que Él tiene separada y preparada para nosotros es una corona de gloria. El versículo 5 es una amonestación para los jóvenes. Dice así: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y lo primero que vemos en este versículo es que Pedro dice: estén sujetos, es decir, sométanse a la autoridad de los mayores. Ya vimos que el anciano debe servir, pero la Biblia no nos dice que los jóvenes deben servir. No hay ningún oficio para los jóvenes. Sin embargo, Pedro, siendo de la cultura judía, sabe que había una secta llamada los esenios que separaban a los ancianos de los jóvenes. Con esto en mente, Pedro está queriendo que en la iglesia no exista tal separación, sino que hallemos una función entre todas las edades. Si los jóvenes se someten al liderazgo de los ancianos, entonces los más jóvenes estarían aprendiendo y siendo capacitados para tomar posiciones de liderazgo en la iglesia y en la comunidad. Lo segundo que vemos es que les dice: revístanse de humildad. La humildad es como un sello en la vida del creyente. E interesantemente, Pedro le dice a los jóvenes que sean humildes. El revestirse significa atarse una prenda de ropa. Me explico. Los esclavos acostumbraban a anudar un pañuelo o un delantal blanco sobre su ropa para distinguirse de los hombres libres. Así que lo que Pedro está sugiriendo es que el cristiano debe atar a su conducta la humildad, de modo que se les pueda reconocer. ¿Qué es la humildad? Jesús nos dice en Mateo 11:29 que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Es una invitación a aprender de Él la humildad. La humildad se manifiesta cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. Es una de las virtudes cristianas, junto con la compasión, la amabilidad, la bondad y la paciencia. Y el tercer punto del versículo es la autoridad en la que Pedro, una vez más, se apoya en las Escrituras. Pedro dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pedro está citando a Proverbios 3:34. El creyente debe saber que Dios ha provisto para él todo lo que necesita. El creyente no posee absolutamente nada que no haya recibido. Nada es, a no ser por la gracia de Dios. Aparte de Cristo, nada se puede hacer. Recordemos que lo único que pide Jehová de nosotros es que hagamos justicia y amemos misericordia y que nos humillemos ante nuestro Dios.
Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra y una vez más, y te seguimos agradeciendo por tu palabra, por todos los consejos sabios que hay en ella y la manera, mi Señor, en que tú nos hablas por medio de ella. Continúa, mi Señor, hablándonos. Continúa, mi Señor, por tu Santo Espíritu, dándonos entendimiento de la belleza de los consejos divinos que en ella encontramos. El Señor bendice a cada uno de los hermanos que escuchan enamorándonos de la palabra. Bendice a todos aquellos que por primera vez escuchan este mensaje, estos mensajes de este canal. Y mi Señor, continúa añadiendo para tu gloria y para tu honra. Esto, mi Señor, te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar enamorándonos de la palabra. Que Dios le bendiga.